Pasó de tener una vida aparentemente plena, donde todo parecía estar en equilibrio, un trabajo estable, una familia amorosa, un hogar en el que sonreía cada mañana, a experimentar una caída devastadora que lo dejó sin nada. Nada. Sin techo, sin ingresos, sin un lugar al que llamar hogar. Tuvo que dormir en baños públicos, esconderse del frío en estaciones del metro, buscar refugio en albergues que muchas veces no tenían espacio, y vender su propia sangre para poder llevar algo de comida a la boca. Lo más impactante de esta historia no es solo el hecho de que él sufriera todo esto, sino que lo hizo mientras cuidaba de su pequeño hijo. Un niño que, en medio del caos, seguía necesitando amor, seguridad y un padre que no se quebrara. Él luchaba cada día no solo por sobrevivir, sino por proteger esa chispa de futuro que veía en los ojos de su hijo. Luchaba por mantener viva la esperanza, por no rendirse, por aferrarse con uñas y dientes al sueño de una vida mejor para ambos. Pero ¿cómo? ¿Cómo alguien que aparentemente lo tenía todo puede terminar de la noche a la mañana en situación de calle? ¿Qué tipo de decisiones, errores o circunstancias pueden convertir una vida estable en una pesadilla? ¿Y qué hace que algunas personas, en lugar de rendirse, decidan levantarse y seguir peleando? Chris Gardner y su esposa Linda eran, en apariencia, una pareja feliz. Compartían sueños, tenían un hijo hermoso y el deseo de construir una vida mejor. Chris, con la ambición de lograr algo grande, tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su destino. Invirtió todos sus ahorros en unas máquinas médicas costosas, pesadas, difíciles de transportar, pero que él consideraba una gran oportunidad de negocio. Estaba convencido de que, si lograba venderlas, podría construir una carrera sólida y brindar a su familia la estabilidad que tanto anhelaba. Al principio, parecía que todo marchaba bien. Algunas ventas llegaron, y eso le dio esperanza. Pero con el tiempo, el mercado cambió. Los médicos dejaron de interesarse en las máquinas. Los ingresos desaparecieron lentamente, como si el viento se los llevara. Y con ellos, comenzó el verdadero desafío. Chris trabajaba por cuenta propia, sin un salario fijo, sin seguridad de ingresos. Si no vendía, no ganaba. Y cuando las ventas desaparecieron, también desapareció la comida en la mesa, el dinero para pagar las cuentas, y la calma en su hogar. Las multas de tránsito comenzaron a acumularse porque no podía pagarlas. Las discusiones con Linda se hicieron más frecuentes. El amor se transformó en frustración, y la esperanza en desilusión. Hasta que un día, Linda decidió que ya no podía más. Se fue. Lo dejó solo. Pero no se llevó a su hijo. Chris quedó a cargo de Christopher, su pequeño. Ahora era él solo, frente al mundo, con un niño en los brazos y sin dinero en los bolsillos. Con un niño al que proteger, alimentar, educar y cuidar, Chris enfrentaba cada día como si fuera una batalla a muerte. Salía a la calle cargando con la pesada máquina médica, caminando kilómetros, buscando algún médico dispuesto a comprarla. En cada esquina, cada clínica, cada hospital, tocaba puertas. Recibía rechazos. Cientos. Miles. Cada no era una daga en el corazón. Pero seguía. Seguía porque no podía darse el lujo de rendirse. No cuando había un niño que creía en él. No cuando había una promesa de amor detrás de cada paso. Un día, mientras intentaba realizar una venta, se le pasó el tiempo. Cuando volvió, su coche había sido remolcado. No tenía dinero para recuperarlo. A partir de entonces, debía moverse a pie o en transporte público, cargando aquella pesada máquina por toda la ciudad. El esfuerzo era sobrehumano. Pero no se rendía. Porque a pesar de todo, creía. Y entonces, un rayo de esperanza iluminó su oscuro panorama. Tuvo la oportunidad de asistir a una entrevista para una pasantía en una firma de corredores de bolsa. Una oportunidad única. Increíble. Pero no remunerada. Solo uno de los aspirantes sería contratado al final del proceso. Muchos lo querían. Pero él lo necesitaba. Más que nadie.
En la víspera de esa entrevista, ocurrió algo que podría haber sido el final de todo. Pintando su departamento, manchó su ropa. Esa misma noche fue arrestado por no pagar una multa. Pasó la noche en la cárcel. Al salir, no tuvo tiempo de cambiarse ni arreglarse. Asistió a la entrevista con la misma ropa sucia, manchada, ojeroso, sin peinarse, pero con el corazón en llamas. Y habló. Habló con verdad, con fuerza, con honestidad. Mostró su alma. Y fue aceptado. A pesar de todo, le dieron la oportunidad. Durante meses trabajó en esa pasantía, compitiendo con personas que tenían estabilidad, tiempo y energía. Mientras tanto, él dormía con su hijo en baños públicos. Fingía que era solo un juego, un campamento, una aventura. Pero cada noche era una prueba de resistencia emocional. Albergues, estaciones del metro, escaleras, bancos, cualquier rincón era una cama. Y cada amanecer, una carrera contra el reloj. Se levantaba, buscaba quien cuidara de su hijo, llegaba temprano a la firma, hacía llamadas, estudiaba, vendía, aprendía. Se esforzaba como nadie. Y entonces, llegó el día. El día en el que todo cambió. Le dijeron que había sido elegido. Había ganado. Entre todos, él había sido seleccionado. Lloró. Rió. Se quebró. No por debilidad, sino por todo lo que había superado. Por todo lo que había resistido. Por cada noche sin dormir, por cada lágrima escondida, por cada vez que fingió estar bien para que su hijo no se preocupara. Años después, fundó su propia firma, Gardner Ritchie Co. Se convirtió en millonario. Compartió su historia en un libro, que inspiró la película En busca de la felicidad. Pero más allá del éxito financiero, lo que realmente importa de su historia es lo que representa. Su historia nos dice que la vida puede destruirte, golpearte, arrancarte todo, menos tu voluntad de seguir. Nos dice que incluso en la peor oscuridad, existe una posibilidad. Una salida. Una pequeña llama que, si la proteges del viento, puede convertirse en un incendio de esperanza. Chris Gardner es la prueba viva de que cuando amas con el alma, cuando no te das por vencido, cuando decides que tu historia aún no ha terminado, puedes reescribirla. Que no importa dónde empieces, sino cómo luchas. Que el amor por un hijo puede ser más fuerte que la desesperación, y que la dignidad no se pierde ni durmiendo en un baño público. Y aquí es donde tú entras. Porque esta historia no es solo de Chris. Es también la tuya. Es la historia de cada persona que ha tocado fondo. De cada madre o padre que no sabe cómo alimentar a su hijo mañana. De cada joven que se siente perdido. De cada alma que ha pensado en rendirse. Quizá tú también has dormido en tu propia versión de un baño público. Tal vez no literal, pero sí emocionalmente. Quizá te has sentido invisible, rechazado, humillado, cansado. Tal vez has tenido que fingir que estás bien cuando todo dentro de ti gritaba por ayuda. Pero si estás leyendo esto, si estás escuchando esta historia, es porque aún tienes algo dentro de ti que no se ha rendido. La pregunta no es si puedes lograrlo. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir adelante aunque nadie crea en ti? ¿Aunque te digan que no? ¿Aunque todo parezca perdido? Chris lo hizo. No porque fuera un superhombre, sino porque decidió que el amor que sentía por su hijo era más grande que el miedo, más fuerte que el dolor, más profundo que el hambre. Y tú también puedes hacerlo. Tal vez no veas aún la luz al final del túnel, pero cada paso, cada decisión, cada intento es una chispa más. Y cuando juntes suficientes chispas, todo se iluminará. Hoy, toma una decisión. Una sola. No rendirte. Porque el camino a la felicidad no siempre es recto, ni rápido. A veces es cruel, oscuro, solitario. Pero si caminas con propósito, si te aferras a lo que amas, si te niegas a rendirte, llegarás. No estás solo. Nunca lo has estado.
¿Te tocó el corazón esta historia? Compártela. Porque quizá, hoy, alguien necesita escucharla tanto como tú. ¿Tienes una lucha que enfrentar? Escríbela en los comentarios. Que esta comunidad sea un refugio. Que este espacio sea una chispa para quienes han perdido la fe. Porque todos estamos, de una forma u otra, en busca de la felicidad. Y a veces, todo empieza con una historia.